Eu teño que agradecer a meu amigo Riaño que me haya invitado a esta reunión, que podamos falar con tranquilidade e además que podamos facelo das cuestións que implican e que teñen relación con todo aquello que son as linguas asturianas. El Partido Popular reconoce a las lenguas asturianas, el asturiano y el aeronaviego, como un patrimonio inmaterial de altísimo valor de todos los asturianos sin excepción. Y por tanto, para nosotros no es planteable, bajo ningún concepto, ninguna política lingüística que se haga a través de la construcción de muros de separación. Nosotros no vamos a estar en la construcción de muros entre asturianos. Y nosotros no vamos a utilizar algo tan bonito y tan propio como las lenguas de Asturias para hacer política con arma arrojadiza, política de corto alcance y de regateo sencillo. No se trata de eso. El Partido Popular de Asturias está hoy en el mismo punto y en el mismo posicionamiento que el Partido Popular de Asturias de 1998. El mismo. Nuestras raíces en torno a la política lingüística se hunden necesariamente en la acción de gobierno de Sergio Marqués. Y por tanto, nos sentimos no solamente autores, sino orgullosos autores de la ley que ha permitido, a nuestro entender, el desarrollo máximo hasta el día de hoy del asturiano, su conservación y su promoción, creemos que al máximo nivel, a pesar de que la ley nunca se ha desarrollado posteriormente como creemos que debería haberse hecho. Creemos, como cree la Academia, que todo aquello que gire en torno a la política lingüística debe construirse siempre en base a amplios consensos. No podemos, y desde luego no lo hará el Partido Popular, dividir a la sociedad asturiana por algo que creemos que la une y que tiende puentes entre asturianos. Porque las lenguas asturianas son un patrimonio de todos los asturianos por igual. Es nuestra obligación como representantes de los asturianos trabajar por Asturias y por los asturianos. En esta materia particular, que es la materia de la política lingüística en Asturias, no vamos a renunciar a nuestra responsabilidad, que es la de aportar para mejorar y tender puentes para unir. Nosotros defendemos de la manera más amplia posible el derecho al uso del asturiano. Queremos que cualquier asturiano que quiera hacer uso de su lengua lo pueda hacer, con total libertad, en libertad. Pero nosotros no podemos apoyar que se obligue al aprendizaje de la lengua asturiana. Por lo tanto, no estamos a favor de la oficialidad, pero creemos que hay mucho trabajo por desarrollar para la protección, para la conservación, para la promoción de algo tan genuino como son las lenguas asturianas